Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast Fe y Libertad, una iniciativa del Instituto Fe y Libertad. En este episodio especial nos reunimos para celebrar el mes patrio de Guatemala y conmemorar el Día de la Independencia que tiene lugar el 15 de septiembre. A lo largo de este programa exploraremos el papel crucial de las tradiciones, cómo juegan en la construcción de nuestras identidades como guatemaltecos, pero para ello tenemos el privilegio de contar con la presencia de Ana Lucía Rodríguez, historiadora, quien nos ayudará a entender cómo las tradiciones nos conectan con nuestra historia, nuestra cultura y además, por sobre todo, con lo que somos como nación. Ana Lucía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. No, a ustedes, muchas gracias. Siempre es un gusto estar en el Instituto Fe y Libertad. Pues gracias a ti nuevamente y bueno, como lo anuncié en la introducción, la idea es que hablemos en torno a la conmemoración o celebración de la independencia de los países, en su mayoría centroamericanos, sea el caso de Guatemala, que lo celebramos de hecho ayer, 15 de septiembre, y bueno, pues como conocedora, historiadora, Ana Lucía, pues me gustaría, no sé, conocer tu punto de vista respecto a diferentes temas que giran en torno a esas emancipaciones o independencias, ¿no? Entonces, pues es un gusto tenerte con nosotros hoy. Para empezar, te pregunto, ¿cómo definirías la relación entre las tradiciones, por un lado, y además la identidad de un pueblo? Es decir, ¿crees que, por ejemplo, las tradiciones pueden ser un reflejo directo de nuestra historia o hay otros factores que también pueden influir en esto? Bueno, sí, las tradiciones definitivamente son un reflejo de acontecimientos del pasado, de nuestra historia. Y lo interesante es de que como esas tradiciones o celebraciones van evolucionando o se van modificando a lo largo del tiempo. No se celebró de la misma manera el centenario de la independencia con el bicentenario de la independencia, o las interpretaciones históricas del pasado cambian. Entonces, eso es lo que va modificando de alguna manera el tono con el que se dan estas tradiciones. Sin embargo, Ujú. hay aspectos que permanecen en el tiempo, pero sí, básicamente la incursión incluso de nuevas tecnologías o de nuevas formas de entender una tradición va a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero sí, definitivamente ese es el objetivo o el sentido de una tradición o de una celebración, que forma parte del recuerdo de la memoria histórica de un pueblo, ¿verdad? Entonces tiene ese carácter también de recordar el pasado, definitivamente. Muy bien, Ana Lucía, la verdad que, bueno, me suscribo a tu reflexión. Considero que ese tipo de elementos tradicionales, folclóricos, como se menciona, muy propios a un pueblo, pues terminan constituyendo sus elementos identitarios, ¿no? Lo que hace al sentir de esa nación o de esta comunidad. Ahora en Guatemala celebramos, de hecho, el 15 de septiembre como el Día de la Independencia. En tu opinión, ¿cómo han evolucionado las celebraciones de este día a lo largo de los años y qué significado tiene hoy para los guatemaltecos este tipo de celebraciones? Y si pudieras mencionarnos algunas de estas. Sí, definitivamente, digamos que ahora el 15 de septiembre genera todo tipo de interpretaciones también y de comentarios. Ayer evidentemente hubo una cantidad impresionante de desfiles, de muestras de lo que podríamos entender como patriotismo, ¿no? Como este amor sano propio a la patria de donde se nace. Pero también hay otra visión de entender, bueno, no hay lo vi en muchos en varias partes esto de no hay nada que celebrar, ¿no? Y ese tipo de maneras de acercarnos al tema de la independencia. Yo creo que la independencia ha sido un evento muy interesante porque vinculamos digamos, el inicio de la nación guatemalteca o de lo que hoy es Guatemala con ese 15 de septiembre. Sin embargo, hay otras fechas que la memoria colectiva no recuerda tanto, pero que también son necesarias de analizar. Por ejemplo, el 1 de julio de 1823.
Después de que Guatemala se independiza o se firma el acta de independencia el 15 de septiembre de 1821, como todos sabemos, el 5 de enero de 1822 se da la anexión a México, ¿no? Entonces, todo lo que formó parte del Reino de Guatemala se vinculó al Imperio Mexicano dirigido por Agustín de Iturbide, Agustín I, que se autoproclamó emperador. Entonces, son varios meses en los que Centroamérica, bueno, todavía no existía el concepto de Centroamérica, pero lo que fueron las provincias del Reino de Guatemala eran de México. Sin embargo, Agustín de Iturbide cae, hay una serie de conflictos al interno de México, y entonces él es depuesto, tiene que salir de México, y entonces aquí en Guatemala, él tenía un lugarteniente que era Vicente Filísola, y entonces ya sin la figura de Agustín de Iturbide, Filísola ya estaba aquí como, bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Pero el acta de independencia del 15 de septiembre establece algo muy importante, y es de que después de que se firma el acta ese día, tendría que haberse formado un congreso que iba a definir qué forma de gobierno iban a adoptar este nuevo territorio independiente, cosa que no se da porque, digamos que desde México se forzó esta anexión, ¿verdad? Entonces no se da este congreso. Entonces, Filiso le dice, bueno, ¿saben qué? Yo me voy, pero vamos a respetar lo que dice el acta de independencia, entonces todo lo que era el Reino de Guatemala va a juntarse en un congreso y ustedes van a decidir ahora qué les toca hacer. Entonces, el 1 de julio de 1823, este congreso que está establecido en el acta de independencia finalmente se reúne y declaran algo muy importante, que se declara la total independencia absoluta de México, España y de cualquier otra potencia. Entonces, el 1 de julio de 1823, de alguna manera, es una segunda independencia que nadie recuerda, que nadie celebra y que pasa como que, bueno, no pasó nada, ¿verdad? Pero es muy importante esa, de alguna manera, segunda independencia, porque es la definitiva. O sea, ya no somos ni de España, ni de México, ni de ningún otro territorio, sino que esta región, y dice, y culmina con algo muy interesante. A partir de entonces a partir de este momento, esta unión territorial se llama las Provincias Unidas del Centro de América. Entonces, el concepto Centroamérica se introduce por primera vez en 1823, ¿verdad? Entonces, son estas fechas que la historia oficial o la memoria colectiva no nos recuerda. Y posteriormente, el 21 de marzo de 1847, se funda la República de Guatemala, ¿verdad? Ya estas provincias que se juntaron en una federación se desintegran y cada país decide pues formar ya una unidad territorial propia, ¿no? En el caso de Guatemala, va a ser el 21 de marzo de 1847 que se establece la República de Guatemala, ya con casi los límites que entendemos hoy, ¿verdad? Casi. Ya faltaba una definición en México, con El Salvador, pero lo que entendemos como Guatemala hoy, se funda esa república en ese momento. Entonces, como ves, la memoria colectiva, las festividades patrias se centran mucho en el 15 de septiembre, pero hay otras fechas también muy interesantes y muy importantes en nuestra historia que no se celebran, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver eso también. Sí, realmente interesante, Ana Lucía, porque, bueno, sí había tenido conocimiento o escuchado, vaya, sobre esta nueva reorganización geopolítica o administrativa, inclusive económica, que se traduce o que resulta, ¿no? Después del 15 de septiembre de 1821 y cómo tal vez algunas, no sé, reinterpretaciones de este evento consideran que no fue una independencia real, sino fue un cambio, por llamarlo de alguna manera, de mandato, dada la anexión voluntaria por decirlo de alguna manera, a México, ¿no? Y como tú lo mencionas, lo que vendrá más adelante con esta coalición de países centroamericanos, bueno, creo que sí es verdad que van generando como una especie de animadversión algunos o inclusive como una apertura a una nueva exploración de la misma tradición guatemalteca, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que si bien conocemos la historia o esa
proceso emancipatorio de la península ibérica del 15 de septiembre, ¿por qué no tenemos tanto conocimiento sobre lo que tú nos detallas en 1823 o hasta más adelante, 1847? ¿Por qué no tenemos, o inclusive, por qué institucionalmente no se le da ese reconocimiento a esas fechas que también hicieron parte de lo que hoy es propiamente Guatemala? Bueno, en el caso del 1847, por ejemplo, la formación de la República de Guatemala se da en el periodo conservador. Entonces, en el Ujú. caso de Guatemala, por ejemplo, la historia oficial, la historia nacional se comienza a escribir en los periodos liberales, con los gobiernos liberales. Entonces, había alguna manera de opacar o de seleccionar algunos momentos de la historia frente a otros que eran importantes, pero que no formaban parte de la narrativa de los liberales, somos los que realmente hemos formado la nación guatemalteca, y excluir la parte conservadora. Entonces, en ese sentido, esta fecha, el 21 de marzo, que nadie estudia en las aulas, nadie recuerda, tiene que ver con eso, porque la historia guatemalteca, eh, digamos que se escribe a partir de los liberales. Eh, digamos, en el caso de Justo Rufino Barrios, va a ser el primero que va a ordenar, digamos, el primer libro de historia nacional. Se lo comanda José Mía, que es un connotado escritor guatemalteco, una pluma privilegiada, y entonces él, con los recursos que tenía a finales del siglo XIX, comienza a escribir 2 tomos de la historia de la América Central, porque ese es otro aspecto. Digamos, en el caso de ese recuerdo de la Federación Centroamericana, los liberales lo promovieron mucho, porque la federación fue un proyecto liberal, de este primer liberalismo de la primera mitad del siglo XIX. Entonces había un recuerdo de la federación. Entonces, en lugar de la primera historia de Guatemala mandada a escribir por Rufino Barrios, no se llamó Historia de Guatemala, sino llamó Historia de la América Central, ¿verdad? Es muy interesante ver eso. Eh, Pepe Mía muere, y entonces se le encomienda a Agustín Gómez Carriz terminar estos primeros tomos de la historia de Guatemala, desde los mayas hasta Barrios. Entonces es como la primera historia nacional oficial que se hace de nuestro país. Claro, los liberales van a promover sus logros o van a escribir una historia con base en su interpretación de las cosas. Entonces vemos cómo la historia nacional, o lo que entendemos hasta la fecha, pues tiene que ver mucho con quienes la han escrito, y hasta la fecha ha quedado esas fechas que se seleccionaron como importantes, y otras no se seleccionaron como importantes, y eso se refleja al día de hoy, ¿no? O sea, nadie recuerda el 21 de marzo de 1847, pero toda la algarabía, toda pues parafernalia fue ayer, ¿verdad? El 15 de septiembre. Sí, pues sí, bueno, interesante, ¿no? Como esa rescate o de alguna manera como la identificación tal vez de algunos eventos que se han reconocido como más importantes, se han celebrado como más importantes frente a otros, no por ello no dándoles la importancia que merecen, pero volviendo al tema de las tradiciones, ¿no? Parecen de alguna manera tener un poder único para mantenerlos unidos como comunidad, a propósito de la gastronomía de Guatemala, de izar la bandera, de, ¿no? Esos actos muy propios a Guatemala, como salir con las antorchas a manifestar como ese amor patrio, ¿no? ¿Cómo, te pregunto, han evolucionado las celebraciones de este día, del 15 de septiembre, a lo largo de los años? ¿Y qué significado tiene hoy, por ejemplo, para los guatemaltecos esas celebraciones que han podido resistir el tiempo? Sí, la independencia, digamos, toda la vida, vuelvo a los liberales, porque esta definición de la nación guatemalteca, del nacionalismo, se empezó a configurar a finales del siglo XIX. Entonces, mucho de esto de las marchas, de las bandas de guerra, de los desfiles militares, toda esta simbología viene de ahí, y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es muy interesante ayer ver, pues, las bandas de los colegios, de la escuela politécnica, ¿verdad? Con estas bandas de guerra, los uniformes, y esto comenzó en el siglo XIX, y se ha mantenido a lo largo de la historia este tipo de manifestaciones. Las antorchas sí son un poco más recientes, digamos que tiene su antecedente en 1944,
eh, 1946, que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollaron en Guatemala, en el estadio que hoy es el Doroteo Guamuch Flores. Entonces ahí se encendió una antorcha que corrió por toda Centroamérica, y entonces a partir de ahí surgió esa idea del tema de las antorchas, y que inician en el obelisco, que realmente lo que entendemos en Ciudad de Guatemala como el obelisco se llama monumento a los próceres de la independencia. Pero la gente popularmente le dice el obelisco a esa estructura, que algunos dicen que es obelisco, otros dicen que no, pero el nombre oficial de ese monumento es el monumento a los próceres de la independencia. Y como fueron varios, el día que fueron 13 personas que firmaron el acta de la independencia, entonces se buscó un símbolo abstracto como que para representar a los 13 señores, ¿verdad? En el caso de Colombia, pues sabrás tú, y de otros países de Sudamérica, hay como símbolos o estos referentes de Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, pero la independencia nuestra, como fue particularmente, ¿verdad? Que es un tema a discutir otro día, ¿sí? Pero vamos pues a que no tuvo ese un caudillo, ¿verdad? Sino que fueron estos 13 señores que firman el acta, entonces por eso se hace esta simbología. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué función tienen las tradiciones? Realmente son un mecanismo de unidad nacional, de cohesión entre personas que venimos de diferentes orígenes étnicos, económicos, sociales, incluso diferencias políticas, ideológicas, pero las tradiciones alrededor de una bandera, alrededor de unos colores, de una gastronomía, de una música, tienen que ver con la unidad nacional que existe, y de eso se trata el surgimiento de los símbolos patrios. O sea, son símbolos que unifican a una nación, que evidentemente tiene muchas diferencias porque somos un país diverso, pero hay elementos que nos unen, y de eso se tratan los símbolos, de eso se tratan las tradiciones, ¿verdad? Esa manera de unificarnos en un proyecto nacional de cara al futuro, ¿verdad? De eso se trata finalmente el amor y promover el amor a la patria, ¿verdad? Obviamente habrá muchas discusiones, quien te diga que esto no es así, pero finalmente si lo vemos pues de una manera más positiva, o digamos optimista en cuanto al futuro, pues de eso se tratan las tradiciones, de unificar a las personas en un proyecto de nación común. Sí, de hecho, escuchándote me venía a la cabeza, bueno, como naturalmente se sabrá o se escuchará, no soy guatemalteco, y bueno, pues decido vivir aquí en este maravilloso país, no puedo negar que una cosa que llama mi atención es la celebración de este día, de este 15 de septiembre, pero con las antorchas, claro, no deja de ser algo que sorprenda porque, bueno, genuinamente no lo había visto en otro país, no había tenido reconocimiento o conocimiento, perdón, sobre este tipo de expresión cultural, de fervor patrio, ¿no? A mí lo que me venía a la cabeza era la mitología griega con Prometeo, con Atenas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy, no sé, como conmovedor, por llamarlo de alguna manera, como hay esa reunión entre los mismos guatemaltecos para festejar, ¿no? a su país. Ahora, en la actualidad podríamos también decir que algunos consideran, perdón, que las tradiciones pueden estar como en riesgo de perderse, ¿no? A propósito de cómo han cambiado las dinámicas sociales, familiares, cómo nos hemos venido transformando, atendiendo también a otra serie de elementos, a propósito, no sé, de la tecnología, de los medios de comunicación que quieras o no, pues pueden llegar a erosionar este tipo de tradiciones. ¿Qué piensas sobre esto, no? ¿Cómo podemos, de alguna manera, contribuir, cómo los guatemaltecos podrían contribuir a que estas tradiciones no se pierdan, pero también adaptándose a los cambios sociales y culturales, porque no podemos desconocer que la realidad es dinámica, cambiante, se transforma y hay como esa tensión permanente entre la tradición, pero lo nuevo también, ¿no? ¿Cómo visualizas ese futuro por venir sobre tradiciones que han venido reconociendo a Guatemala, pero tal vez probablemente, no sé, cambien, ya que antes la familia era el núcleo, no sé si
hoy podríamos llegar a tener ese tipo de percepciones, ¿no? No sé qué piensas. Sí, definitivamente. Guatemala particularmente es un país, creo yo, que estas tradiciones, la cultura es bastante conservadora por diferentes razones, no únicamente las cuestiones cívicas, sino también religiosas. Hay un arraigo muy importante en las personas, que yo creo que no se debe no al gobierno, sino más bien a los propios individuos, a las propias familias, que es lo que tú decías, pero evidentemente vivimos en un mundo cambiante, en un mundo Ujú. que promueve otro tipo que es todo lo contrario, ¿no? Que en lugar de promover una cultura tradicional local, te promueve pues una visión más globalista de la cultura, más homogenizadora del mundo, ¿no? Frente a lo que en Guatemala se mantiene, que es la tradición, que no es sinónimo de arcaico o de antiguo o de atrasado, sino a mí me parece que tiene que ver con todo lo contrario, con definir una identidad que nos, es decir, es como una persona, alguien que se conoce a sí mismo, tiene la capacidad de amarse a sí mismo porque, sabes, se reconoce a sí mismo. Es lo mismo que pasa en la patria. Tenemos que seguir promoviendo esto porque en la medida que conozcamos nuestra historia, el origen de las tradiciones, y no únicamente practicarlas, sino, yo creo que ahí viene tu pregunta, o sea, ¿cómo mantener la tradición para que no se Ujú. pierda? Es Exacto. entender el trasfondo, el significado de un monumento, del nombre de una calle, del nombre de un personaje, del origen de una tradición, porque si celebramos algo sin ese trasfondo, sin ese significado, entonces se vuelve algo vacío, efímero, que puede desaparecer, pero si tiene un arraigo, si tiene un trasfondo, un entendimiento de esto, por qué es, de dónde viene, qué significa, pues se va a mantener. Pero claro, yo creo que la principal labor tiene que ver con la educación, y no únicamente la educación formal, sino también la educación en las familias, en las universidades, en los colegios, en el ámbito público, en el ámbito privado, darle ese significado a la tradición. ¿Y cómo se hace eso? A través de la historia, ¿verdad? Yo creo que el conocimiento de la historia nacional es muy importante para darle un trasfondo, un sentido. Eso es básicamente un sentido a la tradición de la bandera, pero ¿qué significan esos colores para mí? ¿Qué hay de un monumento, ¿verdad? O sea, ¿qué me dice a mí una conmemoración, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un trasfondo, que la educación es fundamental para entender, o sea, la educación de la historia nacional. Y yo me sumo a esa reflexión, ¿no? Digamos, de la importancia también que se reconoce aquí en elementos como la educación, ¿no? Que si queremos de alguna manera que se preserven estas tradiciones, estos comportamientos o celebraciones, pues también juega un papel significativo el tema de la educación y lo que gira en torno, digamos, como esa acto ritual, por llamarlo de alguna manera, para que a lo largo del tiempo mantenga como esos elementos de origen, ¿no? Ahora, retomando un tema que estuvimos hablando inicialmente sobre la idea de la identidad, ¿no? El concepto de identidad nacional, que la verdad es un poco complejo en términos filosóficos si lo queremos ver así. Es complejo y aludiendo a tu reflexión anterior, Ana Lucía, también podríamos decir que cambia todo el tiempo o cambia con el tiempo, ¿no? ¿Cómo crees que las tradiciones guatemaltecas, hablando, por ejemplo, no sé, no solo del 15 de septiembre, sino, me lo invento, tal vez el tema del fiambre, no sé, de la Semana Santa y lo que ocurre, por ejemplo, con las procesiones, ¿no? ¿Cómo esas tradiciones han ayudado a forjar una identidad nacional en Guatemala en un contexto de pluralidad cultural y étnica? Porque aquí sí peco de ignorancia, por favor, corrígeme, pero no recuerdo cuántos idiomas, dialectos hay en Guatemala, que si bien son más de 20 si mal no recuerdo, pero que a su Sí. vez eh, también hay que reconocer su pasado, su legado maya, esa mixtura o ese sincretismo que hubo con la comunidad europea. Entonces vemos que hay como
como ¿no? Una mezcla, como menciono, entre esa pluralidad cultural, además étnica, idiomática, ¿no? Cómo hablar de identidad nacional en un país tan heterogéneo en el buen sentido de la palabra. Sí, yo creo que es cómo unificar a una nación tan plural, definitivamente. Eh, y hablabas tú de dos aspectos que son muy particulares, no únicamente en Guatemala, sino digamos de todo lo que es Hispanoamérica, que es el mestizaje y el sincretismo. En el caso del mestizaje, todas las tradiciones, incluida la Semana Santa, las actividades cívicas, todo el 1 de noviembre y todo esto tiene este elemento de mestizaje, de herencia hispánica vinculada con un pasado indígena maya. Yo creo que el tema de la identidad es muy importante porque nos puede servir de dos maneras, o para dividir o para unificar, porque la identidad entendida como pues esta manera de, pues sí, de dividir de unos contra otros, o sea, es muy fácil manipular el discurso de la identidad en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que se ha venido promoviendo también un poco este tema de, pues, de las divisiones étnicas, promover esta idea, ¿no? De que pues unos contra otros y esto, frente a lo que yo considero que nos tiene que servir la identidad nacional. Y es para unificar vuelvo al tema de un proyecto de nación, porque finalmente seamos quienes seamos, eh, esta, esta nación, este país es nuestro, es de todos, y todos, más allá de las diferencias, todos compartimos una ciudadanía y compartimos este deseo porque Guatemala, y hablo de igual, lo mismo sucederá en cada país, ¿no? Salga adelante, sea, cambien las cosas para bien. Entonces, el tema de la identidad, claro, puede ser problemático en el sentido de que cada quien puede reclamar una identidad propia frente a los otros en choque. Es que el mundo hispánico en contraposición del mundo indígena, cuando la realidad en Guatemala, yo creo, y pasa en el resto de Hispanoamérica, es que hay un mestizaje, hay una amalgama de ambas culturas, y negar una o negar la otra es negarnos a nosotros mismos y negar lo que en realidad somos. Y es muy interesante porque al final las tradiciones es que eso nos muestran, o sea, en una procesión pues tú tienes evidentemente la religión católica, por así decirlo, vino de España, pero ves tú elementos las alfombras, que es una herencia maya, así cargaban a los reyes y ponían alfombras, la música, la tortuga, los instrumentos de percusión que son indígenas. Entonces, es muy interesante. La cofradía, que es una institución colonial, pero que aquí en Guatemala, voy a hablar particularmente, las comunidades indígenas adoptaron muy bien, y durante el periodo de colonización fueron unas instituciones muy importantes, muy influyentes en todo el mundo eh, hispánico, pero sobre todo en Guatemala. Entonces, al final vemos eso, o sea que la tradición nos enseña eso, que somos un fruto del mestizaje, un fruto del sincretismo, y que negar una parte de nuestra identidad, ya sea hispánica o la maya, es negarnos a nosotros mismos y vivir en un conflicto con lo que somos en la realidad. Entonces, la identidad nacional creo que debe servir como un instrumento para unificar y no para dividir, como también se ha hecho. Ana Lucía, muchísimas gracias por estas últimas palabras, por esta última reflexión. Creo que será un agrado para, bueno, para los guatemaltecos, pero en general para todos, un poco escucharte respecto a esta visión de una historiadora, pero que también de una guatemalteca que no sé, hay que reconocer, digamos, estos elementos que han venido haciendo a la identidad y al quehacer guatemalteco y que han resistido, como lo mencionamos en su momento, a la historia. Así que, Ana Lucía, ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre un tema que es tan fundamental para entender quiénes somos y sobre todo,
aunque yo ya me asumo como guatemalteco, como Chapín dirían ustedes aquí en Guatemala, ¿quiénes somos como guatemaltecos? ¿No? Te agradecemos mucho por tu aporte y por la participación. Gusto colaborar con el instituto y a la orden. Gracias. Y bueno, creo que algo más para mencionar es que las tradiciones realmente nos unen, como tú lo mencionabas, y nos brindan un sentido profundo de pertenencia y continuidad. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros en este espacio tan importante y especialmente en un mes tan significativo como este para los guatemaltecos, ¿no? Agradecemos también a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio de Fe y Libertad y los invitamos a reflexionar sobre la importancia de nuestras tradiciones y cómo podemos preservarlas para las futuras generaciones. Nos vemos o escuchamos en el próximo programa y seguimos en comunicación. Muchas gracias.